Bueno, solamente les voy a solicitar, estimados amigos, que por favor me puedan poner ahí sus pulgarcitos a efecto de saber que sí están visualizando ustedes la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, antes de iniciar con esta parte del curso que efectivamente pues ustedes podrán confrontar con el documento que se tiene por, ¿cómo se llama? Documento que acredita la universidad. Estimados compañeros, el tema que el doctor les tenía que desarrollar hoy era algo, por lo menos el tema, como quien dice que antecede, es el siguiente, que es la reparación digna. Vean pues chicos, la reparación digna desde la perspectiva penal o desde la perspectiva en la que yo me he visto inmerso a efecto de verificar y ponérselos de una manera bastante práctica o bastante sencilla es la siguiente. Podrían buscar ustedes su fundamento de derecho. Esto en virtud de que yo ahorita no cuento con mi código procesal penal a la mano por cuestiones que acabo de regresar de un viaje, ¿verdad chicos? Entonces, si ustedes se van a su fundamento de la reparación digna, ¿sí? No sé si alguien por ahí me puede hacer el favor de buscar el fundamento y darle lectura. Previo a iniciar, por favor, si fueran ustedes tan amables. Les voy a agradecer bastante. Por favor, busquen su código procesal penal, reparación digna. Cuando lo tenga alguien por ahí que desee participar, por favor, veamos. Artículo 124. Derecho a la reparación digna. La reparación a que tiene derecho la víctima comprende la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo, que inicia desde reconocer a la víctima como persona con todas sus circunstancias como sujeto de derechos contra quien recayó la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar o hacer uso lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida de tal reparación sea humanamente posible y, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la comisión del delito. Para el ejercicio de este derecho deben observarse las siguientes reglas. La acción de reparación podrá ejercerse en el mismo proceso penal una vez dictada la sentencia condenatoria. El juez o tribunal que dicta la sentencia de condena, cuando existe víctima determinada, en el relato de la sentencia se convocará a los jueces, a los sujetos procesales y a la víctima o agraviado de la audiencia de reparación, la que se llevará a cabo al tercer día. Segundo punto. En la audiencia de reparación se debe acreditar el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la decisión inmediatamente en la propia audiencia. 3. Con la decisión de la reparación y la previamente relatada responsabilidad penal y pena, se integrará la sentencia escrita. Cuarto, no obstante lo anterior, en cualquier momento del proceso penal, la víctima o agraviado podrá solicitar al juez o tribunal competente la adopción de medidas cautelares que permitan asegurar los bienes suficientes para cubrir el monto de la reparación. Quinto, la declaración de la responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme. Si la acción reparadora no se hubiera ejercido en esta vía, queda a salvo el derecho de la víctima o agraviado a ejercerla en la vía civil. Bueno, muchísimas gracias. Vean pues chicos, de a manera bastante práctica la reparación digna va a ser aquella forma de subsanar el daño ocasionado a la persona. Desde la perspectiva de instancia pública, es decir, de la institución del Ministerio Público, el deber, por ejemplo, del auxiliar fiscal en este sentido, debe y tendrá que ser que a partir de la declaración, de la primera declaración, a partir de la ampliación de la declaración de la persona, es decir, tanto la víctima como la persona que ha sido la agresora, por supuesto, empiecen a platicarse, es como quien dice, van a citar a estas partes a efecto de verificar qué es lo que sucede antes de llegar, por ejemplo, a una sentencia firme. En este sentido, pues el Ministerio Público se encarga de la toma de la declaración, se empiezan a verificar, se empieza a confrontar a través
de estas declaraciones, de la ampliación. Posteriormente, pues ustedes de alguna manera habrán escuchado, también el doctor creo que se los manifestó, del principio de congruencia de la declaración. Es decir, que toda aquella cuestión que en tanto las partes estén manifestando tiene y deberá de ser congruente, es decir, tiene que ser facta, tiene que ser concreta, es decir, tiene que coincidir en todo, en toda la declaración, aún así se amplíe la misma, a efecto de que de alguna manera, si se logra determinar, ese es uno de los puntos, si no estoy mal, finales que están manifestando ahí. Y eso es algo que, como nosotros decimos, es el pan diario que ustedes van a estar viendo. Para aquellos que también, por supuesto, deseen verse inmersos en la parte de las ciencias penales, es que em, em, antes de llegar a una situación comprometedora, vaya hablando procesalmente, este, se tiende a decir a la persona, por ejemplo, que puedan, ¿sí? Que puedan venir y, por ejemplo, ir a una escuela por ejemplo, de padres de familia, a efecto de que, por ejemplo, que el menor pueda ser la víctima o el agraviado, por ejemplo, por ejemplo, que fuese alguna situación de roces entre parejas, es algo que es muy normal ustedes tanto en la fiscalía, yo recuerdo pues que siempre llegan las personas, llegan, lic, 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 fíjese que lo que sucede es que la persona vino, vino y me agredió físicamente, me agredió verbalmente, me dijo aquí, me dice, ustedes ya lo van analizando así, pero las personas dicen, no, lic, lo que pasa es que vino aquel y me pegó una buena somatada, me reventó la cara, que aquí, que acá. Entonces ustedes van a venir y, bueno, sí, pues es constitutivo de delito, vamos a tomar la denuncia, se pasa a la fiscalía de la mujer, hasta la procesa y efectivamente pues se va a dar esto. Bueno, ya después de la declaración, resulta que de repente cuando ya ven el asunto ya bastantes de manera comprometedora, un poco van bastante avanzado el proceso, ¿m? A la parte de que ya se van a las audiencias a ver qué es lo que procede en contra de estas personas, lo que sucede es que se ponen a platicar y les dicen, miren, deberían de pensar la situación porque de repente tal y tal cosa. A veces ustedes, miren, las leyes se utilizan actualmente de muchas maneras o de muchas perspectivas, a efecto de, como quien dice, hay personas que son un poco resentidas socialmente, hay otras personas que son vengativas, véanlo de esta manera, y sucede que no fue ni siquiera por alguna agresión, imagínense, fue por un golpe que la persona se dio. Yo se los digo porque esto es algo que se ventila, es algo que se ve todos los días en las fiscalías municipales, por supuesto. Entonces, lo que sucede es que, bueno, lo que van a hacer ustedes dos es que van a tomar una terapia en pareja y van a tratar de venir y efectivamente tratar de subsanar esa situación emocional, que se puede limitar y evitar un conflicto posteriormente. Entonces, de alguna manera, están subsanando emocionalmente las dos partes a efecto de no venir y, por ejemplo, ir a una instancia mayor. A lo que les estaba hablando en aquella ocasión, de que ya se empiezan a ventilar estos procesos y etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo si podríamos entonces venir y ver un caso específico de la reparación digna? Bueno, a mí me gusta ponerles algunos ejemplos, algunos casos que efectivamente pues son cuestiones que se dan por hechos naturales o por cuestiones muy fortuitas de la vida. Y es el caso, yo recuerdo de una persona que se encontraba en bicicleta del lado de Fraijanes, si no estoy mal, y un conductor no sé qué fue lo que le pasó, Patojos, y vino y ¡pum! Aventó a la chingada al ciclista, vino el ciclista de un mal golpe y ¡pum! Murió. ¿Qué sucede en estos casos? Lo que sucede es que se tiene que realizar todos los trámites someramente bajo el principio de oficiosidad, el principio de que el Ministerio Público tenga que investigar efectivamente los hechos, ¿verdad? A través de los compañeros de DICRI, que tienen que verificar efectivamente todo el procesamiento de la hacienda. ¿M? Ya posteriormente, cuando ya se tiene contemplada esto de parte del fiscal, la toma de la declaración de las partes, por ejemplo, y no ha tenido ninguna situación procesal oportunamente, sino que fue una situación fortuita. Entonces, es aquella circunstancia en la que ustedes han escuchado que dice, es que venir y matar a alguien sale barato.
vas en carro y te lo pasas echando, te sale barato. A eso es eso que le llaman taxativamente barato, es esa famosa reparación, ¿sí? Muchas veces esa es la famosa reparación. Si bien es cierto, la vida de un ser humano es invaluable, o sea, no podemos ponerle un precio pecuniario, no le podemos poner absolutamente nada, pero la ley exige que de alguna manera se tienda o se tenga por entendido que se tiene que subsanar o se tiene que ver de esta manera cómo resarcir ese daño. Y en este caso, pues efectivamente tendría que ser a las personas, por ejemplo, que se vieron, se ven inmersas, es decir, la familia de la persona. O sin ir tan lejos, patojos, del lado de la costa. Es otra situación que se da. Miren, cuando, por ejemplo, en los ingenios, un incendio, pum, se muere una persona, lo que hacen es darle un terreno. Eso es lo que sucede. Esa es la famosa reparación digna. Tratan de reparar el daño ocasionado. Sí. Yo creo que con palabritas, pues, bastante sencillas o bastante específicas, como lo hemos hecho ahora, pues, de alguna manera, pues, entendemos, pues, qué es la reparación digna, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, habrán otras reparaciones que efectivamente van a ser manifestadas, como por ejemplo, que soliciten, ¿qué les digo yo? Que el juez solicite una situación de una caución económica a favor de la persona o alguna cuestión que efectivamente, pues simple y sencillamente el mismo juez va a otorgar a las personas que se han visto inmersas dentro de esta circunstancia o situación. O lo que les está comentando, que pueden ser circunstancias particularmente individuales, que vamos a la parte, como quien dice, privada, instancia privada, a efecto de, ¿verdad, chicos? De tratar de subsanar esa circunstancia, porque es algo que ustedes van a ver y se van a topar todos los días. Entonces, a esta altura de lo que estamos hablando, de la reparación digna, ustedes tuvieron que escuchar o entender, o creería yo, asimilar algunas circunstancias que tienen que recordar ustedes de su derecho penal, le llamo yo doctrinario sustantivo, que es el derecho, por ejemplo, de la acción a instancia pública y privada. Entonces, para ello, ustedes saben que a mí me gusta la participación siempre de nuestros alumnos, y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué entendieron ustedes por la acción pública o la acción privada? ¿Qué fue lo que les explicaron a ustedes en ese momento? A ver, voy a necesitar la participación de algunos por ahí porque son cuestiones que ya vamos a empezar a ver previo a, ¿verdad? A vernos inmersos dentro de las fases del proceso. Así que, por favor, ¿qué entienden por acción privada? A ver, por favor, chicos. Recordemos, aquí estamos para aprender, no para andar jodiendo a los demás. A ver. ¿Qué se recuerdan ustedes por acción privada? No, chicos, por favor. Es, digamos, la, un tipo de persecución penal que ejerce una persona que está interesada en el caso, como un querellante, digamos. Y la acción pública es ejercida con exclusividad por el Ministerio Público. Muchas gracias, Nilton, creo que fue el que habló. ¿Alguien más, chicos, por favor? Necesito saber cómo van ustedes con eso, porque tenemos que tenerlo bien, bien entendido previo a iniciar las etapas del proceso. Por favor, ¿alguien más? La acción privada la realiza un particular y la acción pública la realiza el Ministerio Público. Muchas gracias, Armando. Vean pues, chicos, en palabras bastante sencillas, la acción privada a instancia privada va a ser requerida por los particulares, sin una intervención totalmente del Estado. Recuérdense ustedes de la mínima intervención, ¿sí? Ya instancia pública, pues es una circunstancia que va a actuar de oficio el Estado a través del ente investigador a solicitud de parte, obviamente, de los particulares, ¿sí? Bueno, entonces, en el entendido de lo que acabamos de exponer, vamos a iniciar.
Bueno, tenemos que tener nosotros por entendido qué es el ente acusador, cuáles son las funciones. Y en este caso tenemos acá el acusador. Una de las funciones de la policía en el proceso penal, según tenemos en el artículo 112, la policía, eh, primero por iniciativa propia, tiende a ser el ente acusador. En segundo, va a interactuar a través o en virtud de una denuncia. O tercero, también por orden del Ministerio Público. Bueno, para ello tenemos que entender las cuestiones de los principios que estábamos manifestando de un principio, que es el principio de oficiosidad, que no solamente el Ministerio Público tiende ¿verdad? Por a iniciar, sino que también según lo que establece gobernación a través de sus entes que van a interactuar a efecto de tratar de investigar o tratar de contener la circunstancia en su momento incito flagrante, ¿sí? Van a iniciar por tomar la iniciativa por a través de la denuncia de la persona. Dos, interactúan a través de la misma denuncia, llevándola al Ministerio Público, escúchenlo bien, porque esto les va a interesar a ustedes, que probablemente puedan hacer sus pasantías, no sabemos, en la institución Ministerio Público, ¿verdad? Posteriormente que el Ministerio Público da por visto bueno la denuncia, la remite, por ejemplo, a la fiscalía que corresponde a efecto de girar las órdenes por medio del auxiliar fiscal. ¿M? Van a venir ellos y van a interactuar con el apoyo, ¿sí? Muy aparte es que ellos pueden interactuar de principio por la simple y sencilla razón de una conducta antijurídica, que esa ya es otra circunstancia que ustedes ya saben. Bueno, de ahí tenemos qué otras cuestiones tiende o qué es lo que tiende o deberá hacer. Investigar los hechos punibles perseguidos de oficio, lo que hablábamos, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, por supuesto, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias, si existe la denuncia o no. Individualizar a los indicados. Vean, patojos, esto es algo que ustedes les van a preguntar mucho y les van a decir, mira, es que como vos estudias derecho, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y lo primero que ustedes dicen es llevarlo a la policía. Pero ojo, resulta que muchas veces a nosotros no nos explican esa parte. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lamentablemente de esta forma se lo digo. La Policía Nacional Civil siempre necesita individualizar a las personas, es decir, saber cómo, dónde, cuándo el móvil. O sea, muchas cuestiones tienen que ser uno bastante específico, lamentablemente, con ellos, porque ellos realizan un informe circunstanciado, es decir, con todas las situaciones que aparentemente se dieron dentro de ese acto totalmente que tienen que ver qué hacen, ¿verdad? Por ejemplo, un hurto agravado, un robo agravado, por ejemplo, el intento de homicidio en contra de alguna persona, no asesinato, hay que tener mucho cuidado con eso, porque uno puede venir y decirles, mire, fíjese que aquel lo que hizo fue dispararle, pero sabe si con la intención de matarlo. Pero usted sabe dónde vive ese señor. Sí, fíjese acá, que él vive aquí a 1, 2, 3 cuadras. ¿Y cuáles son esas 2 o 3 cuadras? Es la tercera calle, lote 195, manzana J, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que venir y dar esa razón a los señores de la Policía Nacional Civil a efecto de, ¿verdad? A eso es cuando nos referimos nosotros a individualizar a los indicados. De ahí, reunir los elementos de investigación, pues eso ya es a instancia del Ministerio Público en acompañamiento de la Policía Nacional Civil, a lo que nosotros denominamos a los compañeros DICRI, los de Dirección de Investigación de Técnicos en Criminalística, ¿verdad? Que se encarga esta parte de tratar de indagar todos los elementos o el posible móvil a efecto de dilucidar el resultado que ha sido promovido a través de la denuncia, que es, por ejemplo, el hurto o robo agravado, o por ejemplo, un hecho de tránsito, ¿verdad? Que fue una situación que tal vez la persona no quiso, pero hubieron elementos, por ejemplo, ya les explicaba para los que estuvieron con nosotros en aquella formación personal, que tienen que investigar efectivamente o a detalle cada uno de estos elementos para reunir todo esto y a través de una famosa cadena de custodia, palabritas que necesito que empiecen a ustedes como quien dice, a entender o a comprender que no es más que aquella que trata de garantizar
¿verdad?, la pureza de la prueba que se va a estar llevando. Pero eso ya es otro tema y eso lo vamos a ver ya más adelante cuando tengamos por entendido los medios de prueba. ¿Vieron? Bueno, de ahí tenemos ejercer las demás funciones que le asigne la ley, es decir, venir y tomar a la persona, capturar a la persona, poner a la disposición del juzgado efectivamente para que puedan dilucidar su circunstancia. Bueno, eso es el acusador. De ahí tenemos al querellante. Y dentro del querellante tenemos dos circunstancias pues bastante particulares. Tenemos las clases de querellantes. Tenemos a los querellantes adhesivos a instancia de acción pública o el exclusivo en delitos de acción privada. Tenemos entonces al querellante adhesivo. Lo tenemos en su fundamento, artículo 116 del Código Procesal Penal. Dice, en los delitos de acción pública, el agraviado, su representante y o la administración tributaria en casos de su competencia, ya sabemos que estos delitos muchas veces son excarcelarios, ¿sí? Podrá provocar la persecución penal o adherirse a la iniciada por el Ministerio Público. Tenemos funciones del querellante adhesivo. ¿Mm? Que el querellante adhesivo va a poder colaborar, no digamos colaborar, va a coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos. Entonces tenemos que recordar nosotros que muchas veces los querellantes en estos casos, muchas veces o en la mayoría de los casos en los que yo he podido estar en presencia de algunas cuestiones bastante particulares, los querellantes pues no buscan de por sí un beneficio propio, sino como la palabra lo dice, y es algo, una palabrita que tienen que empezar ustedes a comprender, que es coadyuvar, que va a ser a darle más consistencia desde la perspectiva de las ciencias penales, a fortalecer esa investigación, ¿verdad? Eso es lo que, o es la función principal del creante adhesivo, a instancia de investigación del Ministerio Público. Tenemos que hará siempre hará sus solicitudes de forma verbal o por escrito dirigido al fiscal, quien deberá considerar el actuar, considerarlas y actuar de conformidad. Entonces nosotros tenemos que recordar, chicos, se puede o no se puede adherir el querellante, dependiendo, vean, porque hasta en eso, porque muchos de ustedes también van a querer ser fiscales, otros van a ser abogados litigantes y otros defensores. Pero se los digo de instancia desde la perspectiva de litigar. Estamos, o como ente acusador. Lo que se busca en este sentido es que efectivamente, a través de la declaración o de esa forma que va a querer coadyuvar la persona dentro del proceso, no se encuentre alguna inconsistencia o impureza dentro de la declaración, porque si bien es cierto que los aportes que éste va a manifestar oportunamente van a coincidir. Van a coincidir o deberán coincidir con los hechos fácticos o los hechos que han sido presenciados a través de las investigaciones que el cuerpo investigador especialmente se limita a presentar a través del acta de ese informe circunstanciado al fiscal. Y si ustedes fueran abogados defensores, efectivamente, pues también deberán, a través de ese informe, y ustedes ven que por ejemplo, un querellante le salió, va a ser oportunamente el momento de decir, a ver, bueno, entonces, ¿qué? O sea, nosotros no sabíamos, no tenemos ni idea de esto, ya empiezan ustedes a formular y a cranear o a tratar de desvirtuar, oigan la palabra, a tratar de desvirtuar efectivamente también esto, o inclusive oponerse al mismo. Dice, en caso de discrepancia entre el Ministerio Público y el querellante, este último podrá acudir ante el juez, quien dará audiencia entre las 24 horas siguientes para poder conocer y resolver, ¿verdad? Porque también está la discrepancia tanto entre el Ministerio Público, eso es lo que estamos hablando, entre el Ministerio Público y la veracidad de los hechos o de las declaraciones que pueda manifestar la persona, que, como dirían por ahí, un chute más, pues, de repente. O de repente puede ser alguien que sí contribuya a esclarecer la circunstancia en la que se ve inmersa, por supuesto. Eso es en cuanto al querellante adhesivo, ¿sí? Ahora, en cuanto al querellante exclusivo, pues ya estamos hablando que son a instancia privada,
que será que el creante, que la persona que sea el titular del derecho de ejercicio en la acción, ¿verdad? Aquella persona que se sienta ofendida por alguna circunstancia, porque, por ejemplo, esto lo he visto yo a instancia porque nos han llegado, o sea, han llegado algunas denuncias que dicen, no, lo que pasa es que fíjese que efectivamente a la empresa le está afectando todo esto y yo eh, soy fiel, eh, puedo decir que mi declaración es fiel, clara y concisa en cuanto que yo conozco que, por ejemplo, esos terrenos, estamos hablando de usurpación, pues, estos terrenos son de la empresa. Ah, bueno. Entonces, ¿saben ustedes cuando escuchen? Instancia privada, ¿verdad? Entonces deberá ser entonces el tribunal, ¿cómo se llama? Tendrá que ser el ente que va a estar ventilando estos procesos, o sea, los juzgados, ¿verdad? A efecto que puedan resolver esas circunstancias, ¿verdad, chicos? Entonces son circunstancias que ustedes de entradita tienen que ser, vean, tienen que ser ustedes muy observadores, tienen que aprender a escuchar, a oír y analizar cada palabra que las personas les puedan decir. Bueno, de ahí tenemos el agraviado. Bueno, artículo 117 del Código Procesal Penal. Dice, la víctima afectada por la comisión del delito. En pocas palabras, que nos vamos a ir con vamos a darnos tanta vuelta al asunto. Un cónyuge, vivienda, los padres, los hijos de la víctima, lo que estábamos hablando de un principio, por si no pusieron atención. También pueden ser los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra esta o los socios de los delitos cometidos por quien dirijan o administren o controlen la circunstancia en la asociación. Ahí tenemos las asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos difusos o cuando estén vinculadas a dichos intereses. Pero especialmente, ustedes van a ver que de esta clasificación, o sí, podríamos decir así, o estos tipos, la que más van a ver ustedes va por la posible comisión en cuanto a la persona se ve afectada. Salvo que a ustedes les guste el fuero, como decimos nosotros, el fuero de la instancia privada, es decir, el laudo arbitral, pues ustedes van a empezar a ver esto, pero ya cuando se trata de algunas circunstancias que son cantidades exorbitantes, pues ya el asunto ya es otro, ya la investigación será otra y otras circunstancias muy especiales bajo el mismo régimen de la ley que antecede, que tendría que ser, ¿verdad? Del laudo arbitral. De ahí tenemos la oportunidad. Artículo 118 dice, la solicitud del creyente adhesivo deberá efectuarse siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura al juicio, antes de que se termine la etapa preparatoria. Cualquier solicitud será rechazada por el juez si esta es posterior al plazo que ha establecido. Y por supuesto, todo eso que están escuchando ahorita, que plazo aquí, que plazo allá, que esto y que lo otro, prontamente lo van a estar viendo ustedes en el desarrollo de las sesiones que van a tener con el doctor. Ahí tenemos la decisión, artículo 120. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la admisión del querellante durante la admisión del querellante durante el procedimiento preparatorio o intermedio. La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista la oposición, no se resuelve, renueva la solicitud durante el procedimiento intermedio. Pero entonces aquí debemos recordar algo y es lo que de alguna manera es importante que cada uno de ustedes tenga por entendido o enterado en la actualización de su Código Procesal Penal, porque el derecho las ciencias penales pues se van apegando cada vez más a las circunstancias que se van dando de hecho y por derecho, dirían por ahí. Entonces aquí ya empezaríamos a hablar de la famosa circunstancia de la aceptación de los cargos o mal llamada o como decimos nosotros, primo hermano del procedimiento abreviado. Porque según una de las características, con la autorización del doctor, me va a permitir hacerle esa pequeña acotación, es que en la aceptación y a diferencia de o como quien dice, la situación que diferencia ambas, es que una que es la aceptación de los cargos, esta puede ser o se puede aceptar
o se puede dar en cualquier fase del proceso. Eso sí, con la única que es como quien dice, la única circunstancia muy especial o específica, que va a ser que solamente y una única vez se va a ser promovida a la persona. Es decir, por ejemplo, van por la, ¿qué les digo yo? Van a mitad del camino y le dicen, mira vos, ustedes son de aquellos abogados que son buenos, mira mano, póngase las pilas, hombre, y va, acepte la situación, hombre, le sale más barato. Y usted se lo dice así con mucha escuela, pues, y están en la audiencia. Y el señor, no. Ah, bueno, entonces este tribunal lo que va a decir es que por la negativa de la aceptación de los cargos, porque siempre se le tiene que preguntar, tengo entendido hoy en día, según las actuaciones, a las personas o a las partes, ¿verdad? Los sujetos procesales y a los intervinientes del mismo, si aceptan o no. Si no, solamente pues continúan, pero no decir ni sí ni no, solamente continuar con el proceso. ¿M? Pero solo una única vez se está promoviendo esta oportunidad para que acepte o no la circunstancia que le corresponde. Ya posteriormente no puede venir y decir, ah, sí acepto. No, porque lo que va a decir el juez es que, mira, aquí usted ya sabe. Entonces, ojo con eso, patojos. Es una situación que es la actualización de la aceptación de los cargos, como les decimos, la prima hermana del procedimiento abreviado, ¿verdad? Que es una circunstancia de celeridad procesal en la cual va a existir una circunstancia que va a acortar un poco más el sentido procesal o el proceso en el cual se ve inmersa la persona. La aceptación de cargos es muy similar, pero tiene sus características o cualificativos muy específicos también que ustedes prontamente en su ley pues van a empezar a ver o que también van a poder promover, les van a poder promover cuando ya ustedes estén en la audiencia, ¿sí? Eso es en cuanto a la decisión. Bueno, entonces, aquí pues yo siempre tengo alguna circunstancia que les pongo a ustedes. Si tienen preguntas, previo al inicio de la acción penal. No sé si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, la pueden manifestar ahorita, levantar su mano y decir, bueno, yo quisiera saber esto, o no sé, con mucho gusto podemos solventar las preguntas, inquietudes, dudas que puedan tener. A ver, por favor, no sé si tienen espacio por ahí o alguien tener alguna duda o alguna inquietud, la pueden manifestar en este momento. Solo para aclarar una cosa, licenciado. Entonces, el creyente va a ser una persona, o no, aparte que va a venir y va como a aportar declaraciones y pruebas, ¿verdad? Ujú. Sí, estaría en lo correcto. Sí, una persona, tengamos por entendido que los creyentes son personas que tienen o son o que se ven directamente afectadas por alguna circunstancia muy particular o que tienen un interés de por medio de aportar o coadyuvar, veámoslo de esa manera, más práctico, que se ve afectada y quiere solventar la situación de su interés, y la otra que va a actuar o interactuar para coadyuvar dentro del proceso, ¿verdad? Resolver su interés, sabemos que es instancia de acción privada, o coadyuvar, que vamos a saber qué es dentro del proceso, la acción pública, ¿sí? No sé si está más claro así para quien preguntó, es que no puedo ver. Ah, sí, gracias, licenciado. Muy bien. Creo que tenemos alguien, una manita más levantada, no sé quién habrá sido, disculpen, no puedo ver. Licenciado, buenas tardes, Carlos Pérez. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Era en la misma línea la pregunta, licenciado, sobre los querellantes. Digamos, un querellante adhesivo, como usted bien lo explicaba, es una persona que puede adherirse a un proceso, aunque no se le solicite, licenciado, digamos, alguien en algún litigio puede eh, presentarse como querellante adhesivo a favor de alguna de las partes. Pues eso es lo que les estaba manifestando, que ellos siempre van a promover esa forma de tratar de coadyuvar dentro del proceso y es por eso que especialmente decía ahí que lo pueden hacer de forma verbal, lo pueden hacer de forma escrita, tiene que tener el visto bueno, por supuesto, y también lo pueden hacer, lo pueden solicitar en juzgado. Definitivamente están totalmente, recordarán ustedes su derecho de acción,
¿verdad? De acercarse al órgano jurisdiccional competente a efecto de venir y tratar de verse inmersas dentro de esa parte del proceso. Ya tenemos ahora la intervención del doctor, por favor. Sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que para ser querellante adhesivo tiene que reunir las calidades que se habían dicho, que es el artículo 117. Esas son las calidades que se tienen que tener para poder ser querellante adhesivo. No puede cualquier persona ser querellante, solo las que faculta el 117. Hay otro caso que en los delitos de naturaleza privada, que en los delitos de naturaleza privada son los delitos que ustedes en Penal 2 vieron como delitos de acción privada, que solo lo puede ejercer la persona agraviada y no otra más. Y que en esa circunstancia, porque es un delito de naturaleza privada en el que no participa el Ministerio Público, recibe el nombre de querellante exclusivo, porque ninguno más puede efectivamente intervenir, y que eso está regulado en el 122 del Código Procesal Penal, en donde solo él puede actuar porque es un delito que solo las personas, solo los agraviados o las víctimas pueden participar. No puede participar. En ese caso, está excluido totalmente el Ministerio Público, en el caso de delitos de naturaleza privada. Y para ser querellante, pues tiene que tener las calidades que establece el 117, ser agraviado. Y ser agraviado implica ver todos los numerales que tiene ese artículo y también literales del artículo 117, que de repente, pues obviamente también sería bueno leerlo en completo para recordar, aunque ya se había hecho una mención a ese artículo. Disculpe la interrupción, Alberto. Claro, doctor. Y es ahí donde es lo que les comentaba, ¿verdad, chicos? Que se lo comenté a un compañerito que preguntó. A instancia privada, cuando la persona se vea agredida, si así quieren verlo, de esta manera y tratar de ver qué hace por lo suyo. Y en la otra parte, pues efectivamente va a tratar esta persona de adherirse a a un caso, a efecto de coadyuvar dentro del proceso, ¿verdad? En pocas palabras, para que lo entendamos de esta manera y con su fundamento de derecho que el doctor ha dicho, pues efectivamente tiendan a manifestar, ¿verdad? Por favor, no sé quién levantó la mano. Sí, licenciado. Uno podemos poner de ejemplo, por ejemplo, los familiares, que también pueden ser afectados y pueden ser querellantes adhesivos. Simplemente, licenciado. Ok, perfecto, muy bien, así estamos. Entonces, bueno, veamos, solo quiero ver cómo vamos con el tiempo. Todavía tenemos tiempo. Vamos a proceder entonces. ¿Alguien te levantó la manita, por favor? Lick, entonces se podría decir que el querellante es el sujeto pasivo, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado con eso, porque aquí ya no estamos hablando si es sujeto, no si es sujeto activo o es pasivo. Aquí tenemos que ser muy específicos o muy especialmente observadores y analíticos. ¿Por qué? Porque esta persona está ejerciendo su derecho de acción, ¿sí? Ya oportunamente durante el desarrollo del proceso, nosotros como abogados, litigantes o fiscales o defensores, pues tendremos que efectivamente ver esa parte. Por el momento, pues sepamos que va a ser aquella persona que va a tratar de, como quien dice, tratar, por ejemplo, a instancia privada, solventar su circunstancia oportunamente y en la parte pública, pues tratar de coadyuvar, como quien dice, ayudar o aportar al proceso. Ya lo demás hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Así son las ciencias penales específicas. Que ser muy cuidadosos porque hasta cierto punto, pues sí, tenemos que ver al final de cuentas la naturaleza o el de tipo penal que se va a presentar ya posteriormente, ¿verdad? Doctor. Sí, les iba a decir, lo que pasa es que a veces uno tiende a confundir el sujeto activo y pasivo, sobre todo cuando uno mira penal sustantivo. En derecho penal sustantivo, cuando analizábamos los elementos objetivos o materiales, nosotros teníamos como sujeto activo al autor del delito
y al sujeto pasivo, al agraviado, la víctima. En el procesal penal, entonces hay una inversión. Cuando nosotros hablamos de sujeto activo en procesal penal, es el que ejerce la acción. ¿M? Y el sujeto pasivo es el sindicado o el acusado. Entonces, esa cuestión también tenemos que tenerla clara, ¿no? El sujeto activo de la acción, ¿verdad? Es precisamente lo que era el sujeto pasivo en lo que era el delito. Pero al generarse procesalmente, él ya es y se convierte en el sujeto activo porque es el que está ejerciendo o coadyuvando a la acción penal para que se sancione al sujeto pasivo y lo que en aquel momento fue el sujeto activo o autor del delito. Gracias. Sí, efectivamente, así es, chicos. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿oye? Porque aquí estamos, como quien dice, a la inversa, definitivamente. Entonces, sí, son cuestiones que ya por lo menos con lo que ha manifestado el doctor, pues es así como ya lo vemos. De una parte estábamos analizando, como quien dice, somos como decimos nosotros, como que fuéramos los hijos del adelantado, ¿verdad? Entonces, es así como se interactúa o cómo es que inicia o principia toda esta parte procesal, ¿sí? Bueno, si no tenemos alguna otra inquietud o duda, procedemos a la siguiente parte, que es la acción penal. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos aquí la acción penal. Tenemos la persecución penal y la acción penal, que son dos circunstancias o son dos cuestiones muy diferentes. ¿Oyeron? Permítame, solo voy a cerrar aquí porque aquí ya empezó a llover también. Permítame un segundito. Bueno, entonces tenemos que entender por persecución penal, óiganlo bien, que es la obligación que tiene el Estado de ejercer a través del Ministerio Público y consiste en recabar todos los medios de convicción para determinar si una persona ha cometido o no un hecho delictivo, en su caso, acusar. Y la acción penal, que no es más que la facultad del Estado, es la facultad del Estado ejercida a través del Ministerio Público y ciertos casos, los particulares, de poner en movimiento un órgano jurisdiccional para que se determine si una persona ha cometido o no un delito y en su caso le imponga una pena. Entonces, persecución penal tenemos que entenderlo por la circunstancia en la que a través del Ministerio Público se va a acusar y ya en la acción penal como tal va a ser esa circunstancia que a través de los medios de convicción ya presentados, a través de la veracidad de la cadena de custodia, les voy a mencionar yo por lo menos particularmente la cadena de custodia, porque ese es para mí el fundamento o como quien dice, desde la perspectiva de la investigación, el objeto fidedigno, el objeto medular, ¿m? A través del cual se garantiza la veracidad de la presentación de la prueba. Pero les digo, empiecen a acostumbrarse, por lo menos si van a estar, les voy a estar apoyando con esa palabrita, la cadena de custodia, ¿verdad? Que a través de la misma se va a imponer la pena, ¿verdad? Ya van a tener todas las fases que han sido completadas, que se ha garantizado, que se ha comprobado, que aquí y allá, que ya no se puede hacer como debían por ahí, nada, ¿verdad? Entonces uno es la forma que a través del Ministerio Público de acusar y el otro que es a través de que la persona sí ha cometido el delito, la persona ha cometido el delito, que se le imponga una pena. ¿Sí? Ahí tenemos la clasificación de la acción penal y lo tienen en su artículo 24 ter y 4 del Código Procesal Penal. Tenemos delitos de acción privada, que es lo más sencillo. Se tramita por el proceso especial de juicios por delitos de acción privada ante el tribunal del 12º de sentencia en querellante exclusivo. ¿Sí? Ahí continuamos, delitos de acción privada. ¿Qué van a hacer aquellos delitos de acción privada? Lo relativo al dolor, al honor, perdón. Dolor el que cargo yo en la muela, dijo Ale. La calumnia y la difamación. Tenemos los daños. Tenemos lo relativo al derecho de autor, de la propiedad industrial y de los delitos informáticos.
Que por cierto ya existe un cuerpo específico o especial para este tipo o esta clasificación de delitos. De ahí la violación y revelación de secretos. También la estafa mediante cheque. De ahí tenemos su segunda clasificación, que son los delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Para su persecución por el Ministerio Público, deberán de instancia particular, el que estamos hablando, creante adhesivo, y son las lesiones leves o culposas, contagio venéreo, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, amenazas, allanamiento de morada, que estábamos hablando hasta hace un momento, hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumo. Ese es el más bonito para mí, es bastante simpático, que no excedan de los 10 salarios mínimos, excepto el que el agraviado pues sea el Estado. De ahí tenemos la estafa que no sea mediante cheque, excepto si el agraviado sigue siendo el Estado, por supuesto. La apropiación y la retención indebida. Es algo que se da mucho en los pueblitos ustedes. Continuamos con los delitos de acción pública, dependencia e instancia particular. Van a ser un montón de delitos, todos los que ustedes ya conocen. Los delitos contra la libertad de cultos, ensañamientos religiosos, que tienen de repente ustedes son su vecino por ahí que le gusta andar poniendo todo el culto a todo volumen, etcétera, un montón de cuestiones por ahí, que eso se los tienen que llevar al juzgado municipal, que ellos tienen que ver qué es lo que tienen que proceder, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ahí van ustedes desvirtuando todas esas cuestiones. Créanme que es bastante, bastante, ¿cómo se llama? Interesante, porque a veces se contradicen muchas veces las mismas leyes. La usura y negociaciones usurarias, sabemos nosotros que son cuestiones que ya pasaron, por así decirlo, que inclusive son buenos puntos de tesis que pueden ingresar ustedes a efecto de verificar el por qué esto ya no tendría que ser o debería de ser. Son cuestiones que de alguna manera son importantes resaltar. Los delitos anteriores serán de acción pública si estos fueran cometidos por funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo y de sus funciones. Este procederá de oficio si el delito es cometido contra un menor de edad o incapaz y este no tuviera representante legal o si el delito fuera cometido por uno de sus parientes. Entonces, ahí hacíamos a qué acotación, patojos, que hay que tener mucho cuidado, que los menores de edad siguen y seguirán siendo imputables desde la perspectiva a efecto de los juzgados que ventilan estos procesos, que son los juzgados que sean inmersos en conflicto con la ley, los menores de edad en conflicto con la ley penal y efectivamente a través de la ley al margen, por supuesto, la famosa mal llamada ley Pina de la protección a los menores. Entonces, en su apartado, en uno de los artículos que yo recuerdo haberles mencionado también, que establece la minoría de edad y cuando a partir de ese momento pues son imputables, ¿verdad? Eso ya ustedes lo tienen que saber, por supuesto, en caso ya son civilistas o ya van para notariado, entonces hay que ir puliendo todo eso. Bueno, en casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico, pues que efectivamente pues, ha sido tutelado. De ahí tenemos su tercera clasificación, que son los delitos de acción pública, dependencia de autorización estatal. Consiste en todos aquellos delitos que son cometidos por los funcionarios públicos que gozan del derecho de antejuicio. El Ministerio Público procederá conforme a lo que la materia establece, ¿verdad? De la ley que antecede. Entonces, para ello ustedes deberán recordar que, pues, por supuesto, en la parte administrativa, no sé si ustedes ya están llevando derecho administrativo, vean cómo es que las ciencias penales abarcan un todo. Deberán recordar, pues, efectivamente, que estos procesos tienen que ser a través de la ley que antecede, se tiene que verificar los plazos que se establecen, se tiene que elevar al juzgado. Ustedes ya saben que son de alzada alta y baja, al Atcu y Atquem, a efecto de ver qué es lo que ellos van a delimitar y la sentencia, pues, que efectivamente va a manifestar a través de la Corte Suprema de Justicia. Entonces son cositas que ahí poco a poco ustedes van recordando en el desarrollo de sus oficios profesionales. De ahí, permítanme ustedes que ahí me está chillando chiquitío, permítanme solo un segundito, por favor.
Bueno, muchas gracias, que si no lo voy a tener ahí atrás y como está, es un bebé, apenas tiene como 2 o 3 meses. Bueno, es el otro michigafecito. Tenemos los delitos de acción pública. Esa es la cuarta clasificación, que son los delitos perseguidos por el Ministerio Público en representación de la sociedad. Pues esta es la clasificación, por ejemplo, la más importante, considero yo, es lo que estábamos hablando, el principio de acción de la persona, ¿verdad? Ese es el cual, por el cual ustedes van a tener chance, van a tener las posibilidades que en su momento oportunamente van a tratar de atravesar, como los buenos abogados que van a hacer, por supuesto, ¿verdad? Y es aquí donde, como alguien dijo, es donde se empieza a ver sus ingresos y de alguna manera cómo es que ustedes como profesionales pues van a ejercer por bien la parte de las ciencias penales. Por supuesto, a quien le gusta todo esto. Entonces, esa sería la clasificación de la acción penal, ¿verdad, chicos? De una manera pues bastante sustantiva o bastante especial, por supuesto, ¿verdad? Y aquí pues como yo les pongo, que empieza la diversión. Si yo me pongo a hablarles de todo el material que yo tengo acá, son más de 125 diapositivas, patojos. Entonces, ¿por qué les digo que empieza la diversión? ¿Por qué? Porque es aquí donde empezamos nosotros con las fases del proceso. Ya empezamos con los actos introductorios, empezamos a ver la etapa de investigación, empezamos a ver, miren, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir por inicio de la formación de la parte del proceso, definitivamente. Empezamos a ver todo eso, pero como siempre, en este sentido, pues, por supuesto, el quien les va a estar dando esa inducción por su trayectoria y experiencia va a ser el doctor, ¿verdad? Porque aquí pues tenemos ya, como ustedes están viendo, el procedimiento común, ¿sí? Empezamos a ver el procedimiento común, empezamos a ver todo lo relacionado con él, las etapas del proceso, la etapa preparatoria, los actos introductorios, tenemos la denuncia, sus clasificaciones, tienen todo lo que tenemos de eso, pero ya todo eso se los va a ir explicando el doctor. Entonces, por mi parte es hasta acá donde yo les puedo apoyar con lo que tenía contemplado para esta tarde el doctor y avanzamos bastante, y sí les digo, en manera de cubrir esa parte o la carga académico. ¿Vieron? Entonces, no sé si tendrán alguna inquietud, alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Ya posteriormente, pues ya esa parte divertida la empiezan a ver ustedes con el doctor, ¿verdad? No sé, tendrán alguna duda, alguna inquietud, la podemos manifestar en este momento. No sé si estamos claros o ustedes son los que mandan, ¿verdad, patojos? Tenemos, creo que es el doctor. A ver. Bien, recién les envié un documento acerca de la aceptación de cargos. Es la conferencia de un profesor de aquí de Guatemala y además me parece que es juez. Entonces se los acabo de enviar para que tengan claro realmente el tema de la aceptación de cargos del cual se refirió en esta clase. Sí, efectivamente la presentación, pues con eso creo que está algunas cosas claras y otras cosas que de todas maneras en el transcurso de las clases que vamos a dar de procesal penal siempre se va a repetir o siempre se va a tratar de retomar esos temas porque no dejan de tener incidencia en lo demás que vamos a ver. Son nada más puntos básicos y clásicos que debe haber en un proceso penal. Gracias. Muy bien, chicos, entonces sí escucharon al doctor. Tiene bastante incidencia al final del día, pues todo lo que se acaba de ver, todo lo que acaban de ver, solamente es someramente una pequeña parte de todo lo concerniente a la famosa etapa del proceso o la parte procesal en la cual se ve inmersa una persona, ¿verdad? Desde lo que es tan simple como es un batazo, dijo alguien por ahí en la cabeza, una quebrada de madres, o no sé. Son, miren, cuestiones que por eso es que uno tiene trabajo, tiene esa posibilidad. Y ustedes también como futuros abogados, litigantes o defensores, efectivamente, pues es que ustedes van a tener eso. Entonces, como mínimo, lo que tienen ustedes que saber, como mínimo,
Si alguno de ustedes en algún momento llegase a querer ser, por ejemplo, oficial de fiscalía, quisiese llegar a estar o verse inmerso como fiscal, auxiliar fiscal en dependencia del Ministerio Público, o como mínimo también tienen que saber todo esto, si quisieran llegar a también a estar como una persona que se dedica al ámbito de la investigación en las ciencias forenses, criminales, por supuesto, que también entran los estudiantes de Derecho, toda vez pues tengan o logren satisfacer ese conocimiento que pues van puliendo a través de las lecturas individuales o particulares o a través de, por ejemplo, lo que hablamos en una ocasión, ¿verdad? Esos materiales de apoyo que se tienen de forma externa o sus clases que puedan tomar muy por aparte a efecto de prepararse para ser buenos profesionales, dejando de un lado el dinero, porque al final, miren ustedes, eso es como dice alguien por ahí, es un extra. Si a ustedes les gusta realmente lo que están haciendo, créanme, eso es lo de menos. Porque cuando menos sientan, así como en mi caso, por lo menos particularmente, eso se los digo, yo por lo menos no sentí de aquí, del momento que iniciamos, para las ahorita las 3:30, justamente lo que hace el doctor, definitivamente. ¿Verdad? Yo creo que tenemos la manita por ahí levantada, no sé quién habrá sido. Buenas tardes, licenciado. Yo hace ratito la levanté. Sí, Em, por favor. sí, fíjese que solo para comentar, ¿verdad? Yo actualmente pues estoy trabajando en el juzgado de turno de adolescentes en conflicto. Ujú. Entonces, pues estos temas para mí son bien importantes y bien interesantes porque se relacionan mucho con lo que pues yo trabajo. Entonces, algo que me parece muy interesante y a la vez como que sí un poco que uno se queda así como pensando, es de que como pues en el área de adolescentes pues no se les puede dar una pena pues como a un adulto. Entonces a veces vemos investigaciones pues muy buenas y hay mucha evidencia, ¿verdad? En las acusaciones, pero a la hora de dar una pena pues como no es una pena, solo es ¿cómo se le dice en el área de adolescentes? Una sanción. Entonces, pues a veces se le dan solo 2 años, 3 años, como máximo 4, y entonces a veces pues parece un poquito injusto, pero pues así es la ley. Entonces, solo como comentario, ¿verdad? Ok, sí, efectivamente, eso es lo que sucede, ¿verdad, chicos? Y eso es a lo que vamos con esto. Inclusive yo también estoy trabajando, se lo puedo decir así con mucha franqueza y con mucho orgullo, con la jefa de la Fiscalía de Maina, con la licenciada Olga Rubiria Monzón Soto, que de repente voy a ver si tengo el agrado de que de repente nos acompañe en una conferencia. Por supuesto, también con el doctor Salazar, que también es jefe de Fiscalía de delitos contra la vida. Entonces, sí, efectivamente, lo que sucede con este tipo de circunstancias es que se busca de alguna manera ver cómo es que se le puede dar el seguimiento a estos adolescentes a efecto que puedan subsanar y dependiendo de la gravedad, porque esa es otra circunstancia que se maneja en estos juzgados, a efecto de que posteriormente pues se tenga en consideración la grabación de la circunstancia en la que se ve inmersa a efecto que posteriormente pues se continúe con el proceso sin que pueda sobrevictimizarse la persona. Eso es algo que ustedes van a escuchar así cajonero, los famosos NNA, ¿verdad? La no revictimización a la persona es algo, miren que ustedes también no lo enseñamos en la universidad si lo quieren ver así, pero es algo que efectivamente también de forma taxativa nuestros docentes nos lo van diciendo y el doctor yo siento que siempre lo ha manifestado, pero tal vez porque no nos hemos visto inmersos en estos procesos, es que quedamos así como que, bueno, ni modo, eso es lo que no se tiene que victimizar, pero ya a la hora de que nos encontramos frente a un proceso, como la compañerita nos los ha manifestado, pues efectivamente, lo primero que dicen, no, lo que pasa es que está sobre victimizando a
al adolescente, o no está sobrevictimizando al niño, o no al muchachito. Miren ustedes, como nosotros decimos y molestamos desde que estamos en Derecho Penal 2, le decimos, bebé, bájate de ahí, bájate ya, bájate, ¿va? Una forma de molestarlos porque ellos ya saben y tienen el acto o la parte cognitiva consciente de saben que efectivamente qué es bueno y qué es malo. Con el simple hecho de que psicológicamente se compruebe que una persona sabe qué es el bien y es el mal, pues con eso bastará y es suficiente para saber que la persona tiene la voluntad de saber decidir sobre sus decisiones muchas veces, ¿verdad? Porque inclusive sucede o se da mucho, ¿no? De este lado, por ejemplo, de Villanueva, que utilizan a menores de edad como sicarios. Entonces, por una suma módica, como dirían vulgarmente ahí, una cantidad de dinero, pues se les dice, mira, anda, echate a aquel. Entonces dices, y el menor se queda así como que, mira, y con esta le puedes ayudar a tu mamá, ¿va? O mira, o toma esto, le ayudas a tu papá, le haga una moto. Miren, ustedes son una barbaridad de circunstancias. Yo se los digo de esa perspectiva porque son circunstancias que las fiscalías municipales, ustedes aprenden de todo, definitivamente. Entonces, para que lo vean así como quien dice, tomando en consideración a aquellos, pues, que por supuesto les gusta esta parte de las ciencias penales. ¿Eh? Entonces, bueno, esa sería la participación que tengo a esta hora de la tarde, estimados amigos, estimados compañeros. Espero que de alguna manera, pues, hayan tenido ustedes la oportunidad de escuchar bien y aprender, pues, de lo que hemos visto en esta tarde, ¿verdad? Que de alguna manera les va a servir para la vida. Para un examen, miren ustedes, como dice alguien, no es que no importe, pero la vida de ustedes, créanme, eso es muchísimo más importante como buenos profesionales. Es donde realmente se van a dar ustedes a conocer, ¿verdad? Entonces, por mi parte, doctor, eso sería lo que yo les tengo que presentar en esta tarde. Ya no me llovió aquí tampoco, qué buenísimo. Entonces, la presentación, sí se los digo, es algo que yo sí, lamentablemente, no es que no, al llamarle egoísmo, no, pero esto es algo que es algo muy personal. Voy a ver si de alguna manera hago un extracto de esto a efecto que ustedes lo puedan tener, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que también me está sirviendo para la preparación de los privados, efectivamente, pues la parte en la que me voy a la maestría de las ciencias penales, por supuesto, es algo que les va a servir a ustedes, ¿oyeron? Entonces, sí. Ahí vamos a ver de qué manera se les comparte y para que ustedes lo tengan, para que puedan darle una lectura, ¿verdad? Entonces, eso sería la participación que tengo hoy, doctor. Muchas gracias, por supuesto, de cada uno de ustedes, estimados amigos, y pues la carga académica pues quedaría hasta para el día jueves, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, compañeros. Pues hasta ahí sería lo que yo tengo por presentar en esta tarde. No sé si tiene alguna acotación el doctor. No, solo desearles que pasen una buena tarde y entonces nos estaremos viendo el día jueves. Carola Vanessa tiene levantada la mano por ahí. Sí, doctor, buenas tardes. Con respecto al link de la película. Vean, eso lo de la película yo se los voy a trasladar despuesito de las 5 o 6 de la tarde, ¿verdad? La película es The Fracture, es una película muy bonita, van a tener la posibilidad de verla y descargarla, esperaría yo. Se los voy a publicar en el Classroom, hoy en la tardecita noche. Ahí me tienen un poquito de paciencia porque creo que como el contenido es bastante, pesa bastante, por supuesto. Entonces, van a tener que tener tanto ustedes un poquito de paciencia para la subida como la descargada. Entonces, no se preocupen de eso. O si quieren adelantarla, si no estoy mal, no sé, no me vayan a juzgar mal. Creo que también la tienen en Amazon. Pero si gustan, podrían esperar. Y si les digo, es la tarea, las instrucciones o las indicaciones, pues sí se las voy a estar trasladando primeramente ellos tal vez al finalizar, tal vez el día viernes, por supuesto, ¿verdad? Ya las instrucciones de qué es lo que tienen que realizar, por supuesto, son instrucciones del doctor, no son mías, ¿verdad? A efecto que ustedes puedan realizar esa tarea. La ponderación, no pregunte por los puntos, recuérdense que de alguna manera, pues, confluye que esta pueda tener una ponderación hasta, ¿verdad? Entonces, por favor, no pregunten por los puntos, traten de hacer su tarea y pónganse las pilas para el contenido que les dé el doctor, ¿oyeron? Por favor, Okay. es igual contenido que yo les voy a estar compartiendo, pues, y ahí vamos a estar bien. ¿Oyeron? Entonces, les deseo igualmente que el doctor una muy buena tarde, estimados compañeros, un gusto saludarles, nos vemos el día jueves, por favor. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.